Ok, chicos, ahorita vamos a estar analizando otro ejercicio relacionado con el teorema del trabajo y la energía. Este es el ejemplo 1.10 que viene en su libro de textos en la página 51, que me dice que se tiene un cuerpo que cuelga de un hilo formando un péndulo. Si lo desviamos de su punto, de su posición de equilibrio, elevándolo a una altura y luego lo soltamos, ¿cuál es el valor de la velocidad al pasar por la posición de equilibrio? Entonces me está pidiendo calcular la velocidad con la que va a pasar en este punto. Se eleva a una altura, ¿sale? Poniéndolo desde su punto de equilibrio. Entonces, aquí es muy importante que vamos a empezar a trabajar con el teorema del trabajo y la energía, que me dice el teorema del trabajo y la energía que el trabajo es igual a una variación de la energía cinética. Entonces yo me estoy dando cuenta que el trabajo que se está realizando es de la gravedad, porque al cuerpo le va a estar afectando la fuerza de gravedad. Entonces eso significa que el trabajo con el que voy a estar trabajando es la gravedad y esto va a ser igual a la mitad de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la mitad de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer a continuación es que la masa que tiene esta esfera del péndulo, al desplazarse desde una altura final a lo que es su punto de equilibrio, pues me doy cuenta que no se altera. Entonces la masa es la misma cuando inicia que cuando finaliza. Entonces, por términos semejantes, los voy a factorizar, así como en el problema anterior, que me dice que el trabajo de la fuerza de gravedad es igual a la mitad de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Ahora, yo sé que como estoy trabajando con la fuerza de gravedad, esto es igual a la fuerza de gravedad por lo que es la variación de su altura. Pero la fuerza de gravedad yo la calculo multiplicando la masa por la gravedad. Entonces, si esto yo lo sustituyo aquí, me va a quedar que el trabajo realizado por la gravedad va a ser igual a la masa por la gravedad por la variación de su altura. Entonces, todo esto yo lo voy a sustituir en esta ecuación. Entonces me va a quedar que la masa por la gravedad por la variación de la altura va a ser igual a la mitad de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Ahora vamos a despejar la velocidad final, que es lo que queremos. Primero vamos a despejar este medio. Como realmente este medio está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Entonces va a ser 2 por la masa, por la gravedad, por la variación de su altura, va a ser igual a la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Ahora voy a pasar la masa, que me va a quedar 2 por la masa, por la gravedad, por la variación de su altura entre esta masa, va a ser igual a lo que es la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Pero aquí va a pasar algo muy interesante. Como es la misma masa, la masa se va a eliminar y me va a quedar dos veces la gravedad por la altura, pues va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Sigo despejando la velocidad final. Como la velocidad inicial al cuadrado está restando, va a pasar sumando. Entonces va a ser dos veces la gravedad por la variación de la altura más lo que es la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a la velocidad al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, aquí se está manifestando la fórmula número 3 del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero nosotros le hemos visto como la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la variación del desplazamiento. Nada más que aquí la aceleración es la gravedad, la variación del desplazamiento es su altura. Entonces, aquí yo debo de analizar porque la velocidad inicial a la hora de soltar el cuerpo, en este caso va a ser igual a cero. Entonces, eso significa que esta velocidad inicial se va a cancelar. Entonces, para poder encontrar esa velocidad con la que va a caer al suelo, pues va a ser la raíz
de 2 veces la gravedad por la variación de soltura es igual a la velocidad final. Entonces, en conclusión, podemos decir que cuando yo siempre quiera encontrar la velocidad final, yo nada más debo de conocer cuánto se desplazó verticalmente. Sabiendo cuánto se desplazó verticalmente, yo voy a poder encontrar siempre la velocidad con la que va a llegar en el punto final. Entonces ustedes saben porque el 2 ya es un valor que me da la fórmula, la gravedad es una constante y el único valor que yo debo de saber es esta variación en soltura. Conociendo la variación de soltura, yo siempre voy a poder estar encontrando la velocidad que va a haber durante toda esa variación. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el análisis de este ejercicio relacionado con el teorema del trabajo y la energía.